El borde del escalón me cortó la espalda justo antes de perder el conocimiento. Lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue la cara de mi hija, pálida como un papel, sus labios temblando, y sus ojos sin una pizca de remordimiento. Pero lo que nadie sabía era que yo lo había previsto todo. Mi nombre es Ernesto Ramírez, tengo 76 años, y desde hace más de una década, cada noche repito las mismas 3 oraciones antes de dormir. Una por mi difunta esposa, una por mis hijos, y una por mí, para no convertirme en una carga para nadie. No sé si fue esa última oración la que se volvió contra mí, o si fue el tiempo en que le pudrió el alma a mi hija mayor, Verónica, la misma que dormía sobre mi pecho cuando tenía pesadillas, la que me regalaba dibujos con la palabra papito mal escrita pero llena de amor. Antes de seguir, ya sabes, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Lo que te voy a contar tiene un final que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Te prometo que cuando llegues al final, vas a entender por qué aún puedo mirarme al espejo sin rencor. Hasta ese día, mi vida ya había cambiado bastante. Mi cuerpo me pasaba factura con cada amanecer. Las rodillas crujían, las manos temblaban, y la memoria a veces me traicionaba en cosas simples, como buscar las llaves que tenía en el bolsillo. Vivía en la parte trasera de la casa de Verónica, una especie de anexo que ella misma mandó a construir después de que me detectaran una hipertensión complicada y un inicio de deterioro cognitivo. Me había quedado viudo 5 años atrás, y aunque todavía me defendía solo, ella insistió en que estar cerca era lo mejor para todos. Y yo, iluso, lo creí. El primer año fue decente. Mis nietos venían a verme después del colegio. Verónica me traía el desayuno ya hecho, y hasta me regaló una radio para que escuchara mis tangos. Pero con el tiempo, algo cambió. Ya no venía a sentarse conmigo como antes. Me hablaba rápido, como si tuviera prisa. Me empezaba a olvidar de cosas. Sí, pero no al punto de merecer las miradas de impaciencia que ella me lanzaba cuando me equivocaba. Un día la escuché discutir con su esposo. Mi nombre salió entre gritos. No es mi problema si tú lo trajiste. Ya no podemos seguir pagando todo nosotros. No quise escuchar más. Volví a mi cuarto y me encerré con mi radio, fingiendo no entender lo que ya era evidente. Me consideraban un estorbo. A los pocos días empezaron los olvidos. Se les olvidaba traerme comida. Se les olvidaba pagar la luz de mi cuarto. Se les olvidaba llevarme al médico. Y aún así, cada vez que les pedía ayuda, me miraban como si yo fuera una piedra en el zapato. Pero la gota que rebasó el vaso fue una noche de lluvia. Había bajado al primer piso porque escuché ruidos extraños. Pensé que se habían dejado la puerta abierta o que el perro estaba llorando. Me apoyé en la baranda de la escalera, en bata y con las pantuflas mojadas, cuando sentí la mano de Verónica en mi hombro. «Papá, no deberías estar aquí abajo». Escuché algo. Solo quería ver. «Sube. Ya. Vas a resfriarte». Intenté dar la vuelta, pero la madera estaba resbalosa. Y entonces sentí el empujón. No fue un accidente. No fue una caída torpe de viejo. Fue un empujón. Frío. Directo. Calculado. Sentí como mi cuerpo se doblaba, rebotaba contra los peldaños. Y luego, nada. Negro. Silencio. Oscuridad. Cuando desperté, estaba en una cama blanca, con el sonido de monitores a mi lado y una enfermera revisando mi pulso. «¿Dónde estoy?», pregunté con la voz rasposa. «Está en la clínica San Rafael». Lo trajo su hija. Dijo que se cayó por accidente. Mentira. Lo supe en ese instante. Lo confirmé al ver cómo Verónica evitaba mi mirada cuando entró a la habitación. «Papá, menos mal estás bien». Fue un susto horrible. Yo la miré en silencio. No dije una palabra, porque, aunque ella no lo sabía, yo lo sabía todo. Verónica pensó que me estaba volviendo senil, que mi memoria estaba tan mal que no recordaría el empujón, que podría decir lo que quisiera y yo no sería capaz de defenderme. Y peor aún, que nadie me creería. Tenía razón en una cosa, yo no dije nada, ni cuando me dieron el alta, ni cuando me llevaron directamente a un asilo,
sin siquiera pasar por mi casa a buscar mi radio, ni cuando me despidió con un beso en la frente y una sonrisa que me heló el alma. Pero lo que Verónica no sabía era que yo llevaba años preparándome para ese momento, y que lo que escondía iba a cambiarlo todo. Me recibieron en el asilo como a uno más, ni mejor ni peor. Un cuarto pequeño, con una cama dura y una ventana que daba al estacionamiento. El olor a desinfectante se mezclaba con el del guiso recalentado y el sonido de la televisión siempre encendida en el pasillo. Algunos viejitos hablaban solos, otros ya no hablaban nada. Yo me senté en el borde de la cama, con la espalda entablillada, la rabia contenida y el alma hecha trizas. Don Ernesto, bienvenido. Aquí lo vamos a cuidar muy bien, me dijo la enfermera mientras acomodaba mis cosas en un cajón diminuto. Mis cosas, una muda de ropa, un peine, 2 pares de medias. Nada más, ni siquiera mi radio. Y Verónica, ni una lágrima, ni una disculpa. Solo dejó la bolsa sobre la cama y dijo, «Es lo mejor para ti, papá. Aquí estarás más tranquilo». Más tranquilo, como si me hubiera dejado en un depósito de muebles viejos. No lloré, no le grité, no hice escándalo. Solo asentí con la cabeza y la vi salir, cerrando la puerta sin mirar atrás. Ella pensó que ese era el final, pero apenas era el comienzo. A la semana de estar allí, ya todos me conocían como el señor serio que no habla mucho. Me mantenía callado, observando, memorizando las rutinas. Cada visita, cada horario, cada enfermero. Y cada noche, antes de dormir, repetía mi oración, pero esa última línea la cambié. Ya no pedía no ser una carga. Ahora pedía justicia, no venganza, justicia, porque mientras Verónica vivía tranquila, creyendo que había silenciado al viejo tonto que ya no recordaba bien, yo estaba preparando el golpe que pondría su mundo de cabeza. ¿Y sabes por qué? Porque durante años, mientras ella pensaba que yo solo me sentaba a mirar el jardín, yo había estado escribiendo. Sí, escribiendo. Desde que mi esposa murió, comencé a llenar cuadernos con mis memorias, pensamientos, reflexiones, conversaciones con mi nieto mayor, mi historia, y también mi diario. Un diario que guardaba con llave en un baúl que nadie sabía que existía. Lo escondí en el altillo de la casa, detrás de unas cajas de Navidad que nadie tocaba desde hacía años. Allí estaban anotados todos los cambios que fui notando en Verónica. Sus desprecios, sus palabras crueles, sus silencios, su frialdad, sus discusiones con su esposo. Todo con fechas y detalles. ¿Y sabes qué más guardaba? Copias de los depósitos que yo había hecho durante años a su nombre. Transferencias, préstamos que nunca devolvió. Firmas, recibos y el más importante de todos, mi testamento. Sí, Verónica no lo sabía, pero yo había cambiado de testamento después de una conversación muy dolorosa con mi hija menor, Mariana. Fue una tarde, hace casi 2 años. Mariana vino a visitarme al anexo, mientras Verónica no estaba. «Papá, ¿alguna vez has sentido que Vero no te quiere aquí?» La miré en silencio. Era la primera vez que alguien ponía en palabras lo que yo ya sentía. Ella no siempre fue así, hija. Pero lo es ahora, y tienes que protegerte. Ese mismo mes, fui al notario, y lo dejé todo claro. Mi casa no sería heredada por partes iguales. El 70% sería para Mariana. El 30% restante sería vendido, y el dinero donado a un hogar de ancianos con carencias. Verónica no recibiría nada. ¿Por qué? Porque ya me había quitado lo único que no se recupera, la dignidad. Y ahora que me había arrojado al olvido, creyendo que yo no recordaba, yo iba a hacer que el mundo recordara quién era ella. En el asilo conocí a don Hilario, un viejo flaco y sabio con mirada de zorro. Ex periodista, con Alzheimer leve, pero aún con chispa en la mente. Le conté mi historia, poco a poco. Me escuchó sin interrumpirme. «¿Y tienes pruebas?», preguntó un día. Le conté del baúl. «Entonces aún puedes dar pelea, pero necesitas ayuda». Fue él quien me dio la idea. Una carta que haría llegar a Mariana, con instrucciones claras, con palabras medidas, con todo el plan. Me tomó 3 días escribirla. Me dolía la espalda, me temblaban las manos, pero cada línea era como una cuchillada a la culpa que cargaba. No de haber envejecido, no de haber confiado, sino de haberme callado tanto tiempo. Mariana vino a visitarme en la 2ª semana. Fingió que era una visita más. Me abrazó fuerte,
sus ojos rojos. Yo solo le puse la carta en la mano. No dije nada. Ella entendió todo. ¿Estás seguro?, susurró. Más que nunca, le respondí. Ella asintió. Y se fue. Esa noche dormí tranquilo. Por primera vez desde la caída. Porque lo que Verónica no sabía era que el viejo que creía derrotado acababa de encender la mecha de una bomba que iba a sacudir los cimientos de su vida perfecta. Y lo que venía después iba a dejarla sin palabras. El día que Mariana apareció con la policía en la casa de Verónica, su mundo se vino abajo. Yo estaba sentado en el patio del asilo, tomando el sol de la mañana como todos los días. Los otros viejitos jugaban dominó o dormitaban con la boca entreabierta, pero yo esperaba algo. Sentía en los huesos que ese era el día. La carta que le di a Mariana no solo contenía mi versión de los hechos, también incluía una llave pequeña, oxidada pero fuerte. La llave del baúl escondido en el altillo. Le di instrucciones precisas. Ve sola. No digas nada a nadie. Abre ese baúl y revisa todo. Si algo te convence, actúa. Y Mariana, como buena hija, no solo me obedeció. Fue más allá. Me contó después, días más tarde, cómo sucedió todo. Eran las 9 de la mañana cuando llegó a casa de Verónica, sin avisar. Golpeó con fuerza. Cuando su hermana abrió, aún en bata y con cara de fastidio, la miró de arriba abajo. ¿Qué haces aquí? Vengo por cosas de papá. ¿Qué cosas? Si ya está todo en el asilo. ¿No todo, Verónica? Verónica frunció el ceño. Mariana no esperó respuesta y entró. Caminó directo hacia el pasillo trasero, donde estaba el acceso al altillo. ¿Qué estás buscando?, insistió Verónica. La verdad. Subió la escalerilla, con el corazón en la garganta. El polvo cubría las cajas viejas. Las telarañas colgaban como cortinas rotas. Buscó detrás del árbol de Navidad, tal como yo le indiqué. Y ahí estaba el baúl. Usó la llave. El clic metálico le sonó como un disparo. Y al abrirlo, lo vio todo. Cuadernos con mi letra. Papeles archivados. El testamento sellado. Las transferencias. Las copias de mensajes. Fotografías. Y el diario. Ese maldito diario en el que escribí. Con dolor, cada vez que Verónica me trató como si fuera un trapo viejo. Cada palabra cargada de decepción. De impotencia. De amor traicionado. Mariana bajó con los ojos empapados. Verónica, al verla con los papeles en la mano, se lanzó sobre ella. Eso no te pertenece. ¿Tú lo empujaste?, le gritó Mariana. Tú lo empujaste por las escaleras. Silencio. Responde, Verónica. Fue un accidente. Pero ya era tarde. Mariana no fue sola a casa. Esperó una hora, llamó a un abogado amigo y luego a la policía. Les mostró parte del contenido del baúl. Y bastó con leer algunos fragmentos para que decidieran ir a hablar con ella. Ese mismo día se inició una investigación por negligencia y posible intento de homicidio. Y mientras todo eso ocurría, yo seguía en el asilo, en silencio, como un viejo cualquiera que mira a las palomas comer pan. Pero por dentro, algo se me aflojaba. No de alegría, de tristeza, de confirmación, de pérdida. Esa noche, Mariana volvió. Entró a mi cuarto sin decir nada. Me abrazó tan fuerte que sentí crujir mis costillas. Ya está hecho, papá. Ya no tiene cómo negarlo. Yo no supe qué responder. No sentí alivio. Sentí una mezcla agria de victoria y luto. ¿Y ahora qué sigue?, le pregunté. Mariana se apartó. Me miró con ojos firmes, decididos. Ahora voy a sacarte de aquí. Y voy a hacer que todo el país sepa quién es realmente Verónica. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y dale like al video para que más personas puedan conocerla. Lo que vino después fue una ola que arrasó con todo. La historia se filtró a la prensa local. Primero como una nota breve, anciano víctima de abuso por parte de su hija. Luego como una crónica más amplia. La verdad detrás del empujón, diario secreto revela años de maltrato. Y finalmente, como una serie de entrevistas en televisión donde Mariana, con lágrimas en los ojos, leía fragmentos de mi diario al país entero. Aquí dice: hoy Verónica me gritó que ojalá me muriera pronto. Me duele más que cualquier medicina que no pueda pagar. Punto. Las redes estallaron. Los vecinos, los amigos, incluso antiguos compañeros de Verónica, comenzaron a escribir, a condenarla, a señalarla. Ella intentó defenderse. Dio entrevistas. Lloró en televisión. Mi padre estaba enfermo,
no sabe lo que dice. Pero el país no le creyó, porque yo sí sabía lo que decía. Y mis palabras, escritas en tinta azul temblorosa, eran más fuertes que cualquier defensa. Un mes después, Mariana logró sacarme del asilo. No con violencia, con amor. Me llevó a vivir con ella, en su casa del campo. Un lugar humilde, con gallinas en el patio y olor a pan casero por las mañanas. Volví a dormir sin miedo, a comer con ganas, a reír, pero también lloraba muchas noches, porque aunque había hecho justicia, había perdido a una hija. Y eso, amigo, no se celebra. ¿Crees que aquí terminó todo? No. Verónica aún tenía unas bajo la manga. Y lo que hizo después dejó a todos en shock. Era un sobre sin remitente, pero con mi nombre escrito en una caligrafía que conocía demasiado bien. Verónica. Ya habían pasado casi 3 meses desde que Mariana me llevó a vivir con ella. Meses en los que mi cuerpo fue sanando lentamente. Pero el corazón, ese todavía tenía heridas abiertas. Las noticias habían dejado de hablar del caso. Los medios se habían volcado a otros escándalos. Y Verónica había desaparecido del mapa. Hasta ese día. Mariana me lo dejó en la mesa del desayuno. Llegó esto para ti, papá. No tiene sello postal. Alguien lo dejó en la reja anoche. Yo lo miré unos segundos, sin tocarlo. Era grueso, pesado, y en el reverso, con letra apretada, decía: por favor, léelo hasta el final. No me odies sin escucharme. Tragué saliva. Mis manos temblaban. Lo abrí. Dentro había varias hojas escritas a mano. Y apenas leí las primeras líneas, supe que no estaba preparado. Papá, si estás leyendo esto, es porque ya no tengo nada más que perder. Sé que no merezco tu perdón. Lo que hice no tiene nombre. Pero te suplico que me escuches una última vez, porque hay cosas que nunca supiste. Cosas que quizás puedan darte una mínima explicación, aunque no una excusa. Me detuve. Cerré los ojos. Respiré hondo. Seguí leyendo. Desde que mamá murió, algo en mí se quebró. No solo porque la perdí a ella, sino porque sentí que tú también te apagaste. Yo necesitaba que fueras fuerte, que me ayudases con los niños, que siguieras siendo el papá que me levantaba cuando caía. Pero tú te fuiste alejando, te encerraste en tu mundo, en tus recuerdos, en tus silencios. Y yo me llené de rabia. Rabia porque me sentía sola, porque el peso de todo caía sobre mí, porque no sabía cómo pedir ayuda. Y entonces empecé a tratarte mal. No de golpe, de a poco, con indiferencia, con impaciencia, hasta que esa rabia se volvió rutina. Y tú, papá, tú seguías allí, callado, aguantando. Eso fue lo peor de todo. Tu silencio me hizo sentir aún más culpable, y en vez de pedir perdón, te traté peor. Yo ya no veía las letras. Las lágrimas me nublaban la vista. Pero seguí. El día de la caída, sí, te empujé. Pero no con fuerza, no para matarte. Fue un impulso estúpido, desesperado. Habías bajado otra vez. Estabas descalzo, temblando, y yo me sentí al borde. Te empujé sin pensar. Y cuando te vi caer, supe que había cruzado una línea que no podía borrar. No llamé a la ambulancia de inmediato. Dudé, lloré, me odié, y luego mentí. Había más, mucho más. Confesiones sobre sus deudas, sobre los préstamos que pidió a mi nombre, sobre cómo manipuló los papeles médicos para internarme. Y al final, una petición. No te pido que me perdones, solo que no mueras odiándome. Sé que me merezco cada palabra de ese diario, pero también sé que fuiste el mejor padre que pude tener, aunque yo no haya sabido valorarlo. Te amo, papá. Siempre te amé. Solo que no supe cómo demostrarlo después de perder a mamá. Y ahora que también te perdí a ti, ya no tengo nada. Cerré el sobre con manos temblorosas. Mariana me observaba en silencio desde la cocina. ¿Estás bien?, preguntó. Yo no respondí, porque no sabía qué decir. Esa noche no dormí. Caminé por el patio. Escuché los grillos. Pensé en todo. Pensé en la niña que me abrazaba cuando tenía miedo. Pensé en la adolescente que lloró cuando se casó, porque no quería mudarse lejos. Pensé en la mujer que me empujó por una escalera. Y en la hija que me escribió esa carta. ¿Era la misma? ¿O eran dos personas distintas dentro de un mismo cuerpo? No supe qué hacer. Parte de mí quería romper la carta y seguir adelante. Otra parte quería verla, mirarla a los ojos y entender, porque por más que me hubiera hecho daño, yo seguía siendo su padre.
Y hay cosas que el corazón de un padre no puede borrar del todo. Pasaron 2 semanas. Y un día, Mariana volvió del mercado con el rostro pálido. Papá, algo pasó. ¿Qué? Verónica está internada. Intentó quitarse la vida. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No pude hablar. No pude moverme. Solo apreté los puños. ¿Dónde está? En el Hospital San Miguel. Me llamó su esposo. No sabía a quién más acudir. ¿Fui a verla? Sí. ¿Y lo que encontré ahí? Cambió todo otra vez. Cuando entré a la habitación del hospital, no reconocí a mi hija. Estaba ahí, tendida, tan delgada que apenas parecía la sombra de lo que fue. Los brazos llenos de marcas, las ojeras hundidas, el rostro pálido. Un monitor pitaba al ritmo de su corazón lento, y a su lado una enfermera me miró con ojos de respeto, pero también de tristeza. ¿Usted es el papá? Asentí. Ella se apartó en silencio, y me dejó solo con Verónica. La miré por unos segundos eternos. No sabía si hablar. No sabía si quedarme. Ella abrió los ojos con dificultad. Cuando me vio, las lágrimas se le escaparon sin aviso. ¿Papá? Su voz era apenas un susurro. Yo di un paso, luego otro. Me senté junto a su cama. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté, sin ira, sin reproche, solo con un nudo en el pecho. Ella rompió a llorar, no con fuerza, con desesperanza, como si su alma se deshiciera por dentro. No pude más, perdí todo, te perdí a ti, y no supe cómo vivir con lo que hice. La tomé de la mano. Su piel estaba helada, y en ese instante entendí algo que me golpeó como una bofetada del destino. Verónica ya no necesitaba castigo, necesitaba perdón, y no por ella, por mí, porque seguir cargando con ese rencor me estaba pudriendo por dentro. Levanté la vista, la miré como la niña que fue, y le dije, no te perdono por lo que hiciste, te perdono porque aún eres mi hija, y porque yo no quiero morir con este veneno en el corazón. Ella sollozó más fuerte. Se aferró a mi mano como cuando tenía fiebre de niña y no quería que me fuera de su lado. Gracias, papá, gracias. Pasaron días. Verónica mejoró, lentamente. La dieron de alta bajo estricta vigilancia médica. La justicia aún seguía su curso, pero en lugar de cárcel, la mandaron a tratamiento psicológico intensivo y terapia familiar obligatoria. Mariana no la quiso ver. No la culpé. Cada uno carga sus heridas a su manera. Pero yo, viejo como soy, aprendí algo que me costó casi toda una vida entender. A veces, el mayor acto de justicia no es castigar, sino sanar. Regresé a la casa de campo. La vida volvió a su ritmo sereno. El canto de los gallos al amanecer, el olor a café filtrado, los paseos lentos al atardecer. Pero algo en mí ya no era igual. Había una paz distinta. Una calma que solo llega cuando uno deja de pelear contra el pasado y aprende a mirar hacia adelante. Verónica me escribe cartas ahora. No todos los días, pero las suficientes. Cartas sencillas, donde me cuenta su proceso, sus miedos, sus terapias. Donde me agradece por no haberla abandonado del todo. Y yo le respondo. No como el padre perfecto, ni como el mártir de una historia dramática, sino como un hombre que también se equivocó, que también guardó silencio cuando debía hablar, y que también tiene cuentas pendientes consigo mismo. Hoy, sentado frente a esta ventana, escribo esto con el corazón tranquilo. No feliz, tranquilo. Verónica ha vuelto a visitar la tumba de su madre. Me dijo que se arrodilló y le pidió perdón, que lloró como no lloraba desde niña, y que, por primera vez en años, sintió que podía volver a empezar. ¿Y el testamento? ¿Y los papeles? ¿Y todo lo demás? No los cambié. Siguen tal como están. Porque perdonar no significa olvidar, ni permitir que la historia se repita. Perdonar, para mí, fue cerrar una herida, pero dejar la cicatriz visible para no volver a abrirla. Querido amigo que escuchaste esta historia hasta el final, si alguna vez alguien te traicionó, te hirió o te hizo sentir menos, no guardes esa piedra en el corazón por siempre. La vida ya es bastante pesada como para seguir cargando con lo que no pudimos cambiar. A veces, el mayor acto de amor es soltar. Comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. Suscríbete al canal y dale like al video si esta historia te tocó el corazón. Y nunca olvides, el amor, cuando es verdadero, sobrevive incluso a los golpes más duros. Pero también necesita límites. Y, sobre todo, valentía.
Gracias por quedarte conmigo hasta el final.